Gloria a Dios, amados hermanos, bendiciones. Nos gozamos de una vez más estar aquí en este lugar transmitiendo en vivo ese mensaje de gloria, ese mensaje de bendición que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Según las costumbres y las tradiciones, este día es un día de celebración de la resurrección de Cristo, aunque no fue en estas fechas, pero es la fecha que muchos celebran esto. El asunto es de que cuando nosotros vemos que Jesús resucitó, eso debería de causar en nosotros una mayor confianza, un grado más de fe. Saber de que si el Padre cumplió su promesa en Cristo, de que le iba a levantar de entre los muertos, nosotros también tenemos que creer la palabra que el Señor ha declarado sobre nuestra vida. Por eso, hermanos, nuestro fundamento tiene que estar puesto en Cristo. No podemos poner nuestra fe o nuestra confianza en cosas que no sea Cristo. Por ejemplo, si la Biblia dice que nosotros somos su iglesia, si la Biblia dice que nosotros somos la amada del Señor, la novia que está preparándose para el encuentro con Él, somos los primeros como iglesia que debemos de creerle a Dios, de confiar plenamente en Él. Pero hay algo que ha pasado, y es que no hemos escuchado bien lo que Dios dice. Porque si escucháramos bien lo que el Señor nos dice, nuestra fe tendría que haber crecido y tendría que haber llegado a ser, como el Señor dice, un árbol frondoso, un árbol que dé sombra. Nuestra fe tendría que ser tan grande, pero ¿cómo inicia la fe? ¿Cómo nos dio la fe? El Señor dice que nos dio una medida de fe, y la medida que Él pone, la más cercana, es como el granito de un grano del tamaño de un grano de mostaza. Entonces, como iglesia tenemos que creer que el Señor en su palabra nos da muchas promesas, y este es el tiempo de aprender a confiar en Él. La novia tiene que aprender a escuchar al amado para poder creer en sus promesas. Tenemos que aprender a escuchar al amado. La palabra del Señor nos enseña aquí en Romanos 10:17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Toma ahí tu Biblia donde estás. Agarra tu teléfono, tu iPad. El Señor dice ahí en su palabra, y voy a leerle la nueva versión internacional. Dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. O sea, ¿dónde tenemos puestos nuestros oídos en este momento? ¿En lo que la ciencia dice, en lo que el hombre dice, o en lo que Dios dice en su palabra? Ese es un punto muy importante. ¿Qué es lo que nosotros oímos? Y dependiendo de lo que oímos, ahí así está nuestra fe. Por ejemplo, mucha gente dice: yo le tengo fe a determinado doctor, yo le tengo fe a tal medicina, a tal pastilla. O sea, ¿dónde tienen puesta su fe? Pero nosotros, los creyentes, los que somos la iglesia, los que somos la amada del Señor, tiene que estar puesta nuestra fe en lo que Dios dice a través de su palabra. O sea que, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Cuánto tiempo llevamos escuchando la palabra de que somos una iglesia poderosa, y todavía tenemos miedo en medio de las tormentas?
Y la Biblia dice que somos una iglesia poderosa, pero esta tormenta que estamos atravesando nos da temor, nos da miedo. ¿Por qué nos da miedo? Porque desconocemos que estas cosas son las que tienen que acontecer como señales de que Cristo viene pronto por su iglesia. Este no es un momento solo para escondernos en nuestra casa. No es un momento solo para estar teniendo juegos con nuestra familia, con nuestros hijos. No, es el tiempo de empezar a ver qué es lo que la palabra está, qué es lo que de la palabra se está cumpliendo en este tiempo. Por ejemplo, si cada uno de nosotros estamos en nuestra casa, es el tiempo de aprovecharlo para ponernos a cuentas con nuestra familia, poner en orden nuestra casa. Porque el Señor hizo algo especial en este tiempo. A nosotros los pastores, ¿dónde está la iglesia? Estamos por medio de una transmisión en línea. Pero aquellos cultos, aquellas reuniones maravillosas que hemos tenido, no están ahora. Entonces a nosotros como pastores y a ustedes como familias, el Señor nos hizo refugiarnos en nuestra casa para ordenarnos. Porque la Biblia dice que el que no puede gobernar su casa, no puede gobernar la iglesia. En algún momento nos perdimos, en algún momento nos desviamos del propósito de Dios. Y es tiempo de que como pastores reconozcamos dónde nos desviamos y nos volvamos al Señor para enseñarle a la gente que tenemos que volvernos a Dios, tenemos que volver a las sendas antiguas. Pero eso es a través de la palabra, a través de lo que nosotros escuchamos. Dice en Mateo capítulo 8, versículo 26 y versículo 27. Un pasaje muy precioso que la palabra nos enseña, hermano, donde nosotros tenemos que ver milagros, potentuosos milagros. Dice aquí en el versículo 26 del capítulo 8 de Mateo: hombres de poca fe, les contestó. ¿Quién? Jesús va. ¿Por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió los vientos y las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? ¿Te das cuenta, hermano? La palabra tiene que dimensionarnos a un nivel de fe donde nosotros veamos milagros, maravillas y prodigios. Y este es el tiempo de ver en nuestra casa los milagros, las maravillas y los prodigios. Por ejemplo, ¿qué milagro vio la viuda de Sarepta en su casa? Dice la palabra que la harina no disminuía, el aceite tampoco. ¿Qué milagro fue el que ella vio? Sobrenatural. Ella pudo ver la mano poderosa de Dios. Puede ser que tú estás viendo la mano de Dios en tu casa, y si no lo estás viendo, crea la palabra, porque Dios va a traer milagros a las casas. ¿Qué pasó en la casa de Jairo? La hija estaba muerta, pero cuando el Señor llegó a esa casa, la hija resucitó. Y si este es el día que se está hablando de una resurrección, yo quiero en esta mañana que tú resucites y empieces a ver la palabra de otro punto de vista. Empieces a creerla, empieces a confiar, empieces a desear que la palabra se cumpla en ti y en mí. ¿Qué milagro vio aquella mujer que estaba endeudada, que el esposo murió y la dejó endeudada, y los deudores se querían llevar a sus hijos como pago de la deuda? Vio una multiplicación de aceite que pudo venderlo, pagar sus deudas y vivir con lo que le quedó.
O sea, Dios está haciendo grandes milagros en aquellas personas que están confiando en la palabra, que están creyendo en las promesas de Dios. Yo quiero que en esta mañana tú también aumentes tu fe y seas trasladado a otra dimensión de fe y puedas ver lo que Dios es capaz de hacer en medio de estos tiempos. Yo no sé si te has puesto a pensar cómo está la economía de nuestro país ahorita. Tu economía, mi economía, ¿cómo está? Esto nos enseña a confiar en el Señor. Es una gran tormenta, es una gran tormenta. Pero los discípulos pudieron ver separado y ellos pudieron ver detenidos los vientos. Ellos hubieran podido calmar la tempestad. Pero ¿por qué no lo hicieron? Porque tuvieron miedo. Si nosotros somos la iglesia del Señor, no tengamos miedo. Creamos en lo que Dios ya nos dio. Dios ya nos empoderó. Dios ya nos dio poder a nosotros. Por eso les dijo, hombres de poca fe. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra fe? ¿Tenemos poca fe o tenemos fe? Porque si tenemos poca fe, seamos sinceros, como el padre de aquel muchacho que era epiléptico y que los discípulos no pudieron echar fuera a ese demonio y les dijo, ¿hasta cuándo estaré con vosotros, hombres de poca fe? También ahí los regañó, pero viene al padre del muchacho y le dice, ¿tú crees? Y le dice, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, muchos de nosotros creemos, pero todavía somos incrédulos. Y cuando hay incredulidad, no hay manifestación de milagros. Romanos 4, 20 y 21 dice la palabra del Señor ahí en Romanos 4, 20 y 21, búscalo. Dice la palabra del Señor, ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se afirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. ¿De quién está hablando la palabra acá? Está hablando de Abraham. ¿Qué le había prometido Dios a Abraham? Le había prometido un hijo. Y dice la palabra aquí que ante esa promesa de Dios no vaciló como un incrédulo. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? No tenemos que vacilar como incrédulos, sino tenemos que creer, porque el que dio la promesa la va a cumplir. La Biblia dice que Dios cumple sus promesas. Entonces tenemos que confiar, creer plenamente en que la promesa que Él nos hizo como iglesia se va a cumplir. El Señor nos ha dado una promesa: vengo pronto, prepárate. El asunto es, ¿nos estamos preparando para ese encuentro con el Señor o solo estamos tranquilos ahí reposando, esperando que pase la pandemia, que se vaya el virus? Y si te vas con todo el virus, ¿cómo está tu vida? ¿Te van a levantar de la tumba? ¿Vas a ser uno de los que van a estar durmiendo para ser levantados? ¿O vas a ser uno de los que van a ser levantados hasta en la segunda resurrección para juicio? Tenemos que ver lo que la palabra nos está enseñando. El Señor, dice la palabra en el Salmo 28:8. Mira ahí en tu Biblia el Salmo 28:8, dice: el Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. El Señor es la fortaleza de su pueblo. ¿Dónde está tu fuerza en este momento? En el Señor. Él es tu fuerza. Porque Él te da la fuerza, hoy te levantaste. Porque Él te da la fuerza, estás confiando en Él. Porque Él te da la fuerza, tú le estás creyendo a su palabra. Él es nuestra fortaleza. El Señor es la fuerza de su pueblo, dice la palabra. Pero vean lo que dice el 29:11, capítulo 29, versículo 11. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con paz.
Nosotros como iglesia en medio de estos tiempos tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Y tenemos que tener paz en nuestro corazón. Porque estamos confiando en aquel que tiene el control de todas las cosas. Dios no ha perdido el control. Muchos de nosotros sí hemos perdido el control. En un reportaje que pasaron ahí los señores de Metra decían que había muchos reportes que cuando empezaba a las 4 de la tarde el toque de queda, empezaban a ponerse los guantes una familia. Y cuando llegaban a ver qué era lo que estaba pasando, porque los vecinos ponían la denuncia, la esposa salía, todo está tranquilo. Pero no todo estaba tranquilo, habían problemas. ¿Por qué habían problemas? Porque no tienen paz. ¿Cómo es tu comportamiento en medio de este encierro que hay a las 4 de la tarde? ¿Cómo te pones todo el día a estar conviviendo con tu esposa, a estar conviviendo con tus hijos? Es el tiempo de que tienes que saber que tienes que reconciliarte con tu esposa y tienes que reconciliarte con tus hijos. Es el tiempo. Dice aquí la palabra del Señor, que Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza. Y aparte de eso, nos da paz. Veamos lo que dice Isaías 41:10, dice: así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Qué más queremos escuchar? ¿Qué más queremos escuchar para poder tener paz y confianza en estos momentos difíciles? Como iglesia, tenemos que creerle al Señor. Pero hemos perdido algo. La iglesia no ha tenido temor de Dios. No le ha buscado con todo su corazón, ni le ha servido con amor, ni se ha refugiado en Él. Ni hemos confiado plenamente en su palabra. Tampoco le hemos honrado. Ni siquiera le hemos adorado, como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Porque no se trata solo cuando vienes al culto, levantas tus manos y adoras al Señor. Estás adorando al Señor con tu actitud en este tiempo. ¿Te ve la gente darle gloria a Dios o te ve la gente preocupada, cabizbajo, como que no tuvieras padre? Yo te vengo a recordar en esta mañana, tú tienes padre. Por eso la Biblia nos enseña que Jesús murió, pero resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Y sabes por qué intercede el Señor? Le dijo a Pedro antes de ir a la cruz: yo he orado por ti, he pedido por ti para que tu fe no falte. Cuando Pedro negó al Señor, estaba siendo zarandeado por el enemigo, porque el enemigo lo había pedido para zarandearlo, pero el Señor había orado para que su fe no faltara en medio de esa zarandeada. Quiere decir que en medio de estos momentos tan difíciles, Él está orando, está intercediendo por nosotros para que nuestra fe no nos falte en medio de estos momentos tan difíciles. Esta es una semana que viene, una semana de bendición, una semana donde estaremos escuchando nuevamente la palabra del Señor día tras día. Pero también tienes que tomar tu Biblia y estudiar la palabra. Estúdiala, compártela con tu familia, escudriña tu corazón y date cuenta dónde estás fallando con tu esposa, dónde estás fallando con tus hijos, y pon en orden tu casa. Pon en orden tu casa, porque si la promesa del Padre se cumplió en el Hijo y lo resucitó al tercer día,
Dios va a restaurar nuestras casas. Porque el día grande y terrible está por venir. ¿Estás preparado? ¿Estoy preparado? Es el tiempo de prepararnos para esos eventos gloriosos. Estamos en una recta final. La iglesia pronto se irá de esta tierra. Hay un canto como me gusta, y me gusta desde muchos años atrás. Y dice, ya la iglesia se va de esta tierra, porque aquí no está su mansión. Si vemos en la palabra, Juan capítulo 14 dice que Él nos fue a preparar lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Pero para eso tenemos que arreglar nuestra vida. Tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia, Señor, en este momento, Padre. Señor, que seas tú nuestro refugio, que seas tú, Señor, donde nosotros podamos escondernos. Padre, tú eres nuestra roca fuerte, eres nuestro escudo, Señor. Confiamos en tus promesas, confiamos en tu palabra y declaramos, Señor, que hay una iglesia que va a empezar a ver milagros, Señor. Porque va a empezar a ver la multiplicación sobrenatural en sus refrigeradoras. Va a empezar a ver la multiplicación sobrenatural ahí donde, en la despensa donde tiene guardadas sus cositas. Ahí va a empezar a ver la multiplicación. Padre, porque tú nos estás llevando a otra dimensión, Padre de la gloria. Si así como en el libro de los Hechos vendían aún las tierras, vendían sus propiedades para compartirlo con la iglesia que no tenía, yo creo que ese tiempo va a llegar en estos días, Señor, donde los que tienen propiedades venderán sus propiedades para sustentar al que no tiene, para apoyar al que no tiene nada, Señor, en el nombre de Jesús, que la iglesia vuelva, Señor, a ese tiempo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, que haya amor en nuestro corazón, verdadero amor, Señor amado. Un amor no fingido, sino el amor que viene de parte de ti. Ese perfecto amor que dice tu palabra, que echa fuera todo el temor, Señor. No tengas miedo, no te acobardes. Dios está con nosotros. Dios ha prometido estar. Dios ha prometido sustentarnos. Dios ha prometido cuidarnos. Cree en la palabra de Dios, porque Dios hará maravillas. Padre, en el nombre de Jesús, como siempre, Padre, oramos por las finanzas de nuestros hermanos. Oramos, Señor, por su canasta básica, Señor amado. Envía cuervos, Padre, a aquellos que no tienen, Padre de la gloria. Envía cuervos. Levanta hermanos, Señor amado, que lleven la provisión a esas casas, que compartan de lo mucho que tú les has dado, Padre. Es el anhelo de nuestro corazón, y que la gente que nos vea, Señor, se convierta a ti al ver la unidad, la unificación de la iglesia, Padre. Que nos cuidemos los unos a los otros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Fuerte es el nombre del Señor. 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 A Él correrá el justo.
Recuerda, nuestros horarios de servicio en línea son de lunes a sábado a las 2 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. Somos Ministerios La Gloria que Impacta Mixco. La iglesia en casa. Recuerda, nuestros horarios de servicio en línea son de lunes a sábado a las 2 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. Somos Ministerios La Gloria que Impacta Mixco. La iglesia en casa. Recuerda, nuestros horarios de servicio en línea son de lunes a sábado a las 2 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. Somos Ministerios La Gloria que Impacta Mixco. La iglesia en casa. Dios te bendiga, hermano. Espero que esta palabra que se ha predicado el día de hoy haya tocado tu vida, haya llenado tu corazón y te dé esperanza, porque eso es lo que la palabra del Señor provoca en nuestra vida, esperanza, y aumenta nuestra fe. Es una bendición poder estar todos los días de 2 de la tarde a 3 y el día domingo de 9:30 de la mañana en adelante. Conéctate, haz el esfuerzo para que puedas ver estas transmisiones en vivo y puedas compartirlas con tus contactos. Será de mucha bendición.